Hola, apreciados estudiantes. Soy Leti Yurani Soto Carreño, docente del Departamento de Ciencias Básicas, y en esta sesión veremos el tema de distribución de frecuencias. Iniciemos con el concepto. Una distribución de frecuencia es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Vamos a ver un ejemplo donde nos ilustra cada paso que debemos tener en cuenta para construir una tabla de distribución de frecuencia. Los siguientes datos corresponden a los ingresos anuales de 20 familias expresados en miles de euros. Para construir la tabla, lo primero que vamos a hacer es poner los datos que encontramos en la distribución en esta primera columna. Encontramos el dato 18, 19, 20, 21 y 22. Luego vamos a construir la columna de frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. En este conjunto de datos encontramos del dato 18 que está repetido 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Del dato 19 aparece que está repetido 3 veces. Verifiquemos. 1, 2 y 3. Y así sucesivamente construimos esta columna. ¿Para qué me sirve la columna de frecuencia absoluta? Esta columna responde preguntas tales como, en este ejemplo concreto, ¿cuántas familias ganan 20 miles de euros? Hay 7 familias que ganan 20 miles de euros. La siguiente columna que vamos a poner en la tabla es la columna de frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. De la frecuencia absoluta 5, no tenemos más, entonces 5 lo vamos a poner igual. La siguiente frecuencia acumulada sería 3 más 5, 8. Luego sería 7 más 3 más 5, 15. Luego 4 más 7 más 3 más 5, 19. Y 1 más la suma de las anteriores frecuencias absolutas sería 20. De tal manera que al final esta frecuencia acumulada debe coincidir con el total de datos, al igual que la suma de las frecuencias absolutas debe coincidir con el total de datos. La frecuencia acumulada sirve para responder preguntas. En este ejemplo concreto, ¿cuántas familias ganan menos de 20 miles de euros? Como el 20 no lo incluimos, entonces hay 8 familias que ganan menos de 20 miles de euros. La siguiente columna que va en la tabla de distribución de frecuencias es la frecuencia relativa. ¿Cómo vamos a hallar la frecuencia relativa? Dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Esta frecuencia relativa se puede expresar como una fracción, como un número decimal o como un porcentaje, al multiplicar por 100 el decimal. Entonces, si dividimos 5 entre 20, esto nos va a dar 0,25. 3 entre 20, esto nos va a dar 0,15. Y así sucesivamente con cada una de las frecuencias absolutas, dividiéndolas en el total de datos. La suma de toda la frecuencia relativa debe dar 1 si está expresado en decimal. Si está expresado en porcentaje, la suma debe dar 100. ¿Para qué nos sirve la frecuencia relativa? Nos da información sobre qué parte de la población o de la muestra corresponde la característica analizada. En este ejemplo concreto, podemos responder a la pregunta ¿qué porcentaje de familias gana 20 miles de euros? El 35% gana 20 miles de euros. La última columna de la tabla de distribución de frecuencias es la frecuencia relativa acumulada.
Es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores inferiores e iguales al valor considerado. La primera frecuencia relativa acumulada coincide con la misma frecuencia relativa. La siguiente frecuencia relativa acumulada se halla sumando las anteriores frecuencias relativas. 0,15 más 0,25 nos da 0,40. 0,35 más 0,15 más 0,25 nos da 0,75. Y así sucesivamente con todas las frecuencias relativas. Al final, la frecuencia relativa acumulada debe terminar en 1 si está en decimal y debe terminar en 100 si está en porcentaje. La frecuencia relativa acumulada nos sirve para responder preguntas tales como, en este caso concreto, ¿qué porcentaje de familias gana menos de 20 miles de euros? Menos de 20 miles de euros gana el 40%. Recomendación. No existen normas establecidas para determinar cuándo es apropiado utilizar datos agrupados o datos no agrupados. Sin embargo, se sugiere que cuando el número total de datos es igual o superior a 20, se utilizará la distribución de frecuencias para datos agrupados. Para construir la tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados, aplicaremos la fórmula de Stuber. El número de intervalos lo hallaremos como 1 más 3,322 por el logaritmo de n. El ancho del intervalo lo hallaremos dividiendo la diferencia entre el dato superior menos dato inferior entre el número de intervalos. Veamos el siguiente ejemplo. Suponga que un investigador desea determinar cómo varía el peso de un grupo de estudiantes de primer semestre de una universidad. Seleccionó una muestra de 50 estudiantes y registró sus pesos en kilogramos. Los datos obtenidos fueron los siguientes. Vamos a hallar el número de intervalos. 1 más 3,322 por el logaritmo de n. En este caso, n era 50. El resultado de este ejercicio nos da 6,64. Lo vamos a aproximar al entero más cercano. El ancho del intervalo lo vamos a hallar como el dato superior, en este caso sería 72, menos el dato inferior, que sería 53, sobre el número de intervalos, que es 7. Esta operación nos da 2,71 y lo vamos a aproximar al entero más cercano también, en este caso que es 3. La siguiente tabla la construimos de la siguiente manera. En la primera columna construimos los intervalos. Pusimos el dato más pequeño, 53, y le sumamos el ancho del intervalo, que fue 3. 53 más 3 nos da 56. En este límite inferior le pusimos intervalo cerrado y al límite superior le pusimos intervalo abierto. Como este límite superior no lo tomamos dentro de ese intervalo, entonces lo tenemos en cuenta para el siguiente intervalo. Entonces ponemos 56 con intervalo cerrado y le sumamos el ancho del intervalo, que es 3. 56 más 3 nos da 59. Lo mismo hacemos con este intervalo. Como no tomamos el 59, en este intervalo sí lo tomamos y lo ponemos con intervalo cerrado y le sumamos 3, que es el ancho. 59 más 3 nos da 62. Este intervalo va cerrado y este va abierto. Así sucesivamente hasta completar los 7 intervalos que habíamos hallado en la fórmula anterior. La siguiente columna es la marca de clase. La marca de clase la vamos a calcular sumando el límite inferior y el límite superior dividido entre 2. 53 más 56 dividido entre 2 nos da 54,5. 56 más 59 dividido entre 2 nos da 57,5. Y así sucesivamente con cada una de las marcas de clase. Las siguientes columnas se hallan de la misma manera como hallamos la tabla anterior. Bueno, queridos estudiantes, espero que les haya sido útil este video. Nos vemos en una próxima sección. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.